tanto, pues nosotros vamos a analizarlo y estudiarlo, ¿no? Eh, Como un mecanismo, ¿no? Eh, de autodefensa, ¿no? En el cual se ejerce también la legítima defensa, ¿no? Y el ejercicio de la justicia por mano propia a través de la acción directa, ¿no? Eh, Aunque esto de mano propia yo no sé, creo que es muy exagerado decirlo así, pero por lo menos sí se promueve la solución de conflictos de manera rápida, directa y sobre todo con un valor eh, similar al que tiene la soluciones judiciales, ¿no? Entonces sí es importante, aunque no siempre se logra el objetivo, ¿no es cierto? Es un buen intento cuando no se logra el objetivo de solución, ¿no? Es un mecanismo, la doctrina lo señala como heterocompositivo, ¿no? De la resolución de conflictos al arbitraje y el proceso judicial, ¿no? A través de estos mecanismos el conflicto es resuelto por un tercero, ¿no? Se caracteriza por la bilateralidad, la inexistencia de autonomía, la voluntad y la verticalidad, ¿no? Este, Estos mecanismos como el arbitraje y el proceso judicial, muy muy distinto a lo que es un mecanismo autocompuesto de resolución de conflicto, como son la negociación, la mediación y la conciliación. En estos casos, en el Perú no existe, pues, el tema de la negociación y la mediación, sino existe la conciliación y en los mecanismos heterocompositivos existe, pues, el arbitraje y la vía judicial, ¿no? Eh, no obstante, dentro de la conciliación se aplican técnicas, digamos, de parte del conciliador, que tienen que ver con negociación y mediación, no obstante el procedimiento en sí no es de mediación ni de negociación, sino que es un facilitador para que las partes encuentren, Eso es el problema. identifiquen una solución, ¿no? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Estoy escuchando algún, por favor, si lo pueden cerrar. Eh, Eh, entonces, a través de estos mecanismos autocompositivos, ¿no? Las partes, ¿no? Buscan la solución del conflicto por sí mismas, ¿no? Y generalmente hay dos partes, ¿no? La solicitante y el invitado, ¿no? En este caso, por eso es que señala que los mecanismos autocompositivos se caracterizan por la bilateralidad, ¿no? Y la autonomía de voluntad y la horizontalidad. La voluntad, ¿no? Voluntad de ambas partes. Lo que se promueve es que voluntariamente ambas partes lleguen a un acuerdo, a una solución, y horizontalmente porque conversa, se entabla una comunicación en el mismo nivel, ¿no? Y esa es la forma en la que el conciliador aplica técnicas, estrategias, etcétera, para que eh, se establezca una comunicación desde la horizontalidad, ¿no? Este mecanismo es una forma, pues, de enfrentar el conflicto. Miren, si nosotros vemos acá en la imagen, miren, estamos viéndolo, ¿verdad? Fernando, Janice, ¿no? Nancy, ¿no? Estamos viendo ahí qué cosa está pasando. Hay un conflicto, mírenme, hay un conflicto. Todos están, tomados de una soga, ¿no? Y abajo en el mar hay tiburones, hay caimanes, etc. Entonces, si estas personas no encuentran la solución a sus conflictos, ¿qué va a pasar? Que todos van a perder. En el caso de la conciliación, lo que se busca es que todos ganen, que lleguen a un acuerdo para evitar justamente todos los riesgos que puede traer el no arribar a una solución, como en este caso, que puede ser grave, ¿no? Y que se caracteriza por la colaboración entre las partes,
la competición, si pues existe una competencia, existe la diferencia de conflicto, la diferencia de opiniones, ¿no es cierto? La evitación, ¿no? En los conflictos existe, se evita abordar soluciones, ¿no? Abordar el problema directamente para encontrar soluciones. Se busca, quiere compromisos, acuerdos, ¿no? Y acomodación. Para enfrentar conflictos se requiere todas estas actitudes, conductas, ¿no? Para poder ganar, ¿no? Para que todos podamos ganar. En este caso, nosotros vamos a analizar cómo la conciliación puede ser importante en la solución de conflictos familiares, ¿no? En materia de familia, como hemos visto ya, hay una lista, ¿no? de conflictos familiares, ¿no? Y que en este caso, muchos de ellos son conciliables eh, por vía de la conciliación extrajudicial. Eh, ¿Qué pretensiones de familia son conciliables? Alimentos, ¿no? Régimen de visitas, tenencia, ¿no? Y puede haber otras, dice que deriven de la relación familiar respecto a las cuales las partes tengan libre disposición, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles podrían ser? Eh, de pronto la división de bienes, ¿no es cierto? Puede ser, ¿no? Eh, ¿No? Y en este caso, cuando siempre, ¿no? Cuando hay niños o hijos, en este caso, en el tema de familia, el conciliador, cualquier operador, ¿no? Debe promover una solución, en este caso el conciliador, teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en una conciliación de alimentos, digamos, la parte invitada, ¿no? Que la que no solicita alimentos, sino la que debe dar alimentos, propone, digamos, una pensión de 200 soles, de 100 soles, ¿no? Entonces, preguntamos, y como conciliadores, los conciliadores creen que debería, eh, permitirlo, ¿no? Como un acuerdo adecuado en el cual se está respetando el principio del interés superior del niño. ¿Será así? No, no, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces sucede y se ve acuerdos conciliatorios con semejantes cifras, ¿no? Entonces, ¿quién vive pues con 200 soles y menos un niño, ¿no? En el colegio nomás sea, si vamos a suponer que fuera estatal, no privado, mínimo en estatal igual hay gastos que hacer como colaboraciones, ¿no? Lo que hay en los estatales que no son los del privado, pero que requieren, que no son tan grandes, pero que finalmente ascienden a determinadas sumas, que puede ser 50 soles mensual, por decirlo, ¿no? Por decirlo, un monto X. Entonces, 50 o 70 soles mensual. Entonces, 200 soles menos 70, 230. Digamos, 30 soles, ¿para qué te puede servir, no? Eh, digamos, para unos días de alimentación, ¿no? Y 100 soles más, ¿para cuánto te alcanzará? Entonces hay que analizar tanto, yo soy de la idea, ¿no? De que todos los abogados, este, por más que tengamos, pues, como cliente, al obligado de pasar alimentos, también tenemos que orientar adecuadamente, ¿no? No podemos sugerirle que pase como pensión de alimentos, pues 100 soles, 200
soles, ¿no? Y que muchos digan, no tengo trabajo, siendo personas que están en la edad de una edad productiva, ¿no? Entre los 18 y 40, 50 años, una edad productiva. Entonces, que alguien diga, no tengo trabajo y no tengo trabajo y durante mucho tiempo sigue sin trabajo, y decir que puede pasar 200 soles, 100 soles para un niño, ¿no? Y un niño cada vez gasta más, ¿no es cierto? En ropa nomás, ¿no? ¿Cuánto gasta un niño en ropa? En pañales cuando es bebé, en leche, ¿no? Entonces, es insultante, por decirlo de alguna manera, que, que los obligados sugieran cantidades irrisorias para sus propios hijos, ¿no? Entonces, yo creo que los abogados tenemos una tarea bastante importante ahí, en orientar a los obligados para ser responsables, ¿no? Entonces, la conciliación es un medio bastante importante para obtener una solución que puede demorar en el Poder Judicial años y finalmente eh, se va a dictar una sentencia ordenando al obligado que pase determinado monto, ¿no? Entonces, esto de los montos irrisorios sucede no solo en la conciliación extrajudicial, sino en el Poder Judicial también, ¿no? Entonces, hay que tener un criterio amplio para orientar también, ¿no? Entonces, y definitivamente la conciliación es un mecanismo rápido. Muchos de los abogados nos dicen, ¿no? Que los abogados solemos tomar el proceso más largo para poder cobrar todo el tiempo, ¿no? Es una forma de esas bromas sarcásticas que se tienen con el abogado, ¿no? Pero muchos le dan, pues, ¿no? A- fuerza a este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la ética del abogado también es eso, ¿no? Orientar correctamente, teniendo en cuenta todos los caminos que existen para una solución rápida y beneficiosa para, para todos, ¿no? Y en este caso, si hay un niño de por medio, para los niños, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. La conciliación judicial es una institución que se constituye, ¿no? Ya hemos dicho, con mecanismos alternativos de solución de conflictos, pero las partes acuden ante un centro de conciliación extrajudicial a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto, ¿no? Se les asista en la búsqueda de una solución, dice, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Es que el conciliador no provee soluciones, sino que facilita que las partes identifiquen juntos sus soluciones, ¿no? Y arriben a un acuerdo. ¿Qué principios son aplicables a este mecanismo, ¿no? Esta figura de la conciliación? Y vamos a ver allí algunos importantes que la ley señala, ¿no? La de interés nacional, ¿no? Que establece que la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, y de manera importante, como un aporte importante eh, en la institucionalización y desarrollo de esta conciliación como mecanismo alternativo, ¿no? Y en los principios por el cual se promueve una cultura de paz, ¿no? Y equidad, ¿no? Ética, equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía, ¿no? Todos esos principios son aplicables a la conciliación, ¿no? Pues se promueve la equidad, es decir, identificar o encontrar un acuerdo entre las partes de manera con oportunidades igualitarias, ¿no? De allí que cuando se habla de conciliación o se realiza una conciliación, lo que se sugiere es que la mesa de reunión sea una mesa redonda, ¿no? Una mesa que no establece jerarquías, ¿no?
visualmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos la equidad, ¿no? La veracidad, clarísimo, ¿no es cierto? Donde todas las partes deben estar acordes a los hechos, a las situaciones reales que existen para presentar su solicitud o sus propuestas, ¿no? Buena fe, ambas partes de común acuerdo, se espera que encuentren soluciones, ¿no? Estoy Confidencialidad, dando refueguito en el piso, bebé. por favor, hay un micrófono abierto, así, a ver si lo cierro. Confidencialidad, ¿no? ¿Qué pasa? Una vez llevado a cabo la solicitud, los actos preparatorios, la audiencia, la emisión del acta, esta materia, ¿no? Se convierte en una materia confidencial para el conciliador o para el centro de conciliación, ¿no es cierto? No se puede divulgar, no se puede dar información a terceros, solo a las partes, ¿no? La imparcialidad que el conciliador debe aplicar, ¿no? Debe actuar, debe aplicar, debe promover conductas con imparcialidad, con neutralidad, con acordes al marco legal, ¿no? Nada que sea ilegal, nada que vaya a constituir una falta o un delito, ¿no es cierto? Y que que sea de manera rápida, ¿no? Breve, ¿no? Y que sea beneficioso para las partes. Autonomía de la voluntad. Hemos dicho que en la conciliación las partes van a manifestar su voluntad, sea como solicitante o sea como invitado, ¿no? Van a promover acuerdos, van a promover propuestas, ¿no? Convenios, etcétera, de manera voluntaria, ¿no? Sin obligaciones, sin coacción, ¿no es cierto? De ningún tipo, ¿no? Entonces, la conciliación es una institución consensual, esa es su característica, ¿no? Y en tal sentido, los acuerdos adoptados obedecen única y exclusivamente a la voluntad de las partes, ¿no? Función no jurisdiccional, la conciliación no constituye un acto jurisdiccional, cierto, pero eso no quita, ¿no? Que la conciliación como acto jurídico, plasmado en un acta en la cual las partes suscriben, constituya esta acta, eh, un documento con valor de sentencia, ¿no? Con un valor similar al valor de una sentencia judicial, ¿no? Que vuelve un acto documento de ejecución, ¿no? ¿Qué características tiene la conciliación? ¿No? A través de la conciliación, el rol del tercero, en este caso el conciliador, es activo, ¿no? Él no está mirando, él no está esperando que las partes por sí solas encuentren la solución, no, sino que él facilita el diálogo entre las partes, ¿no? Y para eso el conciliador se prepara, ¿no? Eh, estudia, ¿no? Se capacita para estar preparado en las técnicas y estrategias de comunicación, sobre todo para promover la comunicación, el diálogo y acuerdo entre las partes, ¿no? Es un proceso mediante el cual las partes involucradas en un conflicto acceden voluntariamente a permitir la intervención de un tercero, que es el conciliador, que es un técnico imparcial con capacidad de promover fórmulas conciliatorias que sirven de facilitador entre ellas. Pero cuando dice técnico, imparcial y con capacidad de proponer fórmulas conciliatorias, en realidad el conciliador no propone por su cuenta, sino que el conciliador identifica dentro de la comunicación que hacen las partes
¿no? Las propuestas que ellos vienen haciendo, ¿no? Y las exhibe, digamos, las pone en la mesa para que las partes puedan eh, decidir aceptar o no, ¿no? Llegar a un acuerdo o no. Diferencias entre la conciliación y el proceso judicial. Hemos dicho que la conciliación definitivamente es más conveniente, ¿no? Más beneficioso, ¿no? Y aquí vemos las diferencias, ¿no? ¿Qué pasa en la conciliación, ¿no? Eh, la conciliación aplica a algunas técnicas que se le llaman en lo que es comunicación ganador-ganador, que busca que todos los involucrados puedan eh, tener beneficios, como es llegar arribar a un acuerdo. Ambos van a ser beneficiados en diferentes aspectos, ¿no? No obstante, en el litigio, ¿no? En el Poder Judicial, siempre va a haber un ganador y un perdedor. Es voluntaria la Constitución, ¿no? Entre tanto, el litigio es coactivo, ¿no? El juez decide cuál va a ser la solución y se impone, ¿no? Su cumplimiento. En la conciliación es colaborativo, o sea, ambas las partes encuentran una solución. En el litigio es confrontacional. Tú dices algo, yo digo algo. El otro propone y yo propongo, ¿no? O sea, y así, ¿no? Es la conciliación de bajo costo, es rápido y es confidencial. En tanto, el litigio es alto costo, es largo y es público, ¿no? El- la conciliación definitivamente es un acto jurídico, ¿no? Ya hemos hablado en clases anteriores de qué es el acto jurídico, ¿no es cierto? ¿Qué requiere? Requiere 5 elementos. Entonces, esos elementos los debe cumplir la conciliación para su validez, ¿no? Requiere la asistencia de un tercero que no propone ni toma soluciones, sino que facilita la comunicación para buscar el acuerdo. Es un mecanismo de resolución de conflictos. Existe oralidad e inmediatez, ¿no? Y de manera rápida se encuentran las soluciones o decisiones, ¿no? Es informal, ¿no? En cualquier momento puedo solicitar la aplicación de este mecanismo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Elis, Marley, José, Víctor, ¿quién más está? Fernando, Nancy, James. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, los fines de la conciliación. Eh, ¿Cuáles son los fines de la conciliación? Evita la judicialización de un conflicto. Sí, ya dijimos por qué, ¿no es cierto? Es aplicable en cualquier estado del proceso. Sí, puede ser antes del proceso, durante el proceso, ¿no? Es breve e inmediato, promueve la descongestión de la administración de justicia y favorece la protección de los derechos. ¿Cuántas clases de conciliación hay? ¿No? Hay la preprocesal, que es antes de acudir al Poder Judicial, la intraprocesal, que se da dentro de los procesos judiciales, y extraprocesos, ¿no? Esto porque frecuentemente se está proponiendo eh, posibilidades de soluciones derivadas del estudio del caso, ¿no? Entonces, eh, existe, ex- existe eh, estas oportunidades, ¿no?
para aplicar la conciliación, ¿no? Preprocesal, interprocesal y postprocesal para la ejecutabilidad de la sentencia, ¿no es cierto? ¿Quiénes pueden ser parte en la conciliación? ¿Quiénes pueden ser parte en la conciliación? Las personas naturales, las personas jurídicas, ¿quiénes? ¿Quiénes pueden ser parte de la conciliación? Y ahí vamos a encontrar que sí, pues las personas jurídicas y las personas naturales. Cualquiera puede acudir a un centro de conciliación y solicitar que se promueva, ¿no? Que se invite a las otras partes para una conciliación extrajudicial. Y allí hay algunas características, ¿no? En el caso de las personas naturales o jurídicas, ¿no es cierto? Eh, en la conciliación se, se puede actuar por poder, por representación, ¿no es cierto? Y en este caso las personas jurídicas pueden nombrar sus apoderados, ¿no? Para que los representen en una conciliación. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Cuáles son las condiciones para que estos apoderados puedan intervenir? Es que tengan un poder, ¿no? Con escritura pública, en registros públicos, con un poder vigente, y que tenga dentro de sus cláusulas, se establezca eh, el poder que se le da para conciliar extrajudicialmente, ¿no? Y en qué temas, ¿no? Entonces, esto es importante, tanto para personas naturales como jurídicas que pretendan eh, este, eh, designar apoderados, deben tener un poder con estas características, ¿no? El ámbito de aplicación de la conciliación, bueno, civil, familiar y laboral. Y el penal, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos aplicar conciliación en lo penal? A ver, alguien que me diga, en esta última clase espero sus comentarios, por favor. A ver, alguien que me pueda decir, ¿por qué no sería posible conciliar en lo penal? A ver, am, Porque ya hay un delito, ya sería un delito. El penal es delito, por eso no se puede conciliar. exacto, muy bien, exacto, cierto. Pues no podemos conciliar un delito Y que me llama pero mucho la atención que la oficina mejor equipada, con todo respeto, ¿verdad? No era el jefe de servicio, ni la oficina del abogado, sino que era la oficina de la persona que está a cargo de la contratación. Uno entraba y se encontraba. ¿ah? Y pensé que estaba haciendo su opinión. ¿Por qué un delito no es conciliable? La razón está, ¿saben dónde? En los elementos constitutivos del acto jurídico. ¿Cuál es uno de los elementos constitutivos del acto jurídico? Dice que debe tener fin lícito. Entonces, si el acto es ilícito, ¿será posible? Y el otro es porque se puede conciliar muchas materias, siempre y cuando no se esté atentando contra los derechos fundamentales, los derechos humanos de la persona, ¿no? O sea, contra derechos irrenunciables. Por ejemplo, si alguien atentó contra la vida, ¿no?, de la otra persona y viene a promover una conciliación para que haya un arreglo, para que este señor no sea procesado y no vaya a la cárcel, ¿será posible? ¿No? Y eso es lo que ocurre con muchas personas. Por ejemplo, en el caso del delito por omisión, por no prestar alimentos, ¿no? Omisión a la asistencia familiar.
¿Qué hacen cuando los procesados ya se ven a puertas de ser sentenciados, ¿no? Les dan plazo para pagar, ¿no? Para pagar lo que deben, ¿no? Les dan plazo para pagar lo que deben, y en caso contrario no lo cumplan, pues va a haber una sentencia para pena efectiva. Entonces, cuando están en ese momento, buscan que la parte demandante, ¿no? A pesar que la madre es la representante de sus hijos, haga un acuerdo extrajudicial aceptando el prorrateo en cuotas muy extensas, cosa que el juzgado no acepta, ¿no es cierto? Para evitar ser para evitar ese sentenciado. Entonces, en ese contexto, será lógico. Sin embargo, muchos van y dicen, no, nos vamos a la notaría, nos vamos a un centro de conciliación y hagamos un acuerdo. Entonces, eso es lo que estaría contra la ley, ¿no? Porque estamos atentando contra derechos importantes, fundamentales, en este caso mucho peor, cuando hay niños, ¿no? O derechos que son de los niños, ¿no? Que es el derecho a los alimentos, y hay un incumplimiento, ¿no? Entonces, hay personas que dejan de pasar alimentos no uno, no 2 meses, sino años, y cuando se les denuncia, demanda, uy, ahí les da un ataque, ¿no? Y la mala es la mamá, pues, ¿no? La que demanda alimentos, ¿no? Porque pide, ¿no? Lo que deben dar para sus hijos, ¿no? Entonces, en la conciliación no es posible arreglar acuerdos cuando las materias tienen que ver con delitos, ¿no? Eh, ¿Qué principios se aplican en la conciliación extrajudicial, ¿no? Uno, equidad y legalidad, ¿no? Actuamos, buscamos, se promueve, ¿no? Un trato igualitario, un trato equitativo, ¿no? Tanto así, ¿no? Que dentro de las técnicas que el conciliador debe aplicar, ¿no? Durante la audiencia, para promover la equidad y la legalidad, es identificar a las partes, quién es la parte más vulnerable, y darle de propuestas para que se sienta cómoda, ¿no? Y segura de que puede obtener un acuerdo eh, adecuado, ¿no? Sin tener que sentirse menos que la otra parte, ¿no? Y a tener que aceptar por presión de su entorno algún acuerdo que no le parezca, ¿no? Entonces, allí la equidad y la legalidad son muy importantes. La neutralidad e imparcialidad del conciliador, ¿no? Un acto de conciliación esencialmente debe ser neutral e imparcial, ¿no? Las partes deben decidir, proponer por sí mismas de manera voluntaria, como dice la ley. Buena fe y veracidad. No se busca, no se promueve acuerdos, ¿no? Siempre desde la buena fe y la veracidad. Confidencialidad. Ya hemos hablado de la confidencialidad, ¿no? Todos los acuerdos, todo lo que sucede dentro de una audiencia o dentro de un procedimiento conciliatorio, no es posible brindar información, ¿no? Es confidencial, se queda archivado, ¿no? Solo para las partes. Voluntariedad, ¿no? Hemos hablado de esta característica importante dentro de la conciliación. Ambas partes deben manifestar voluntades, ¿no? Ambas partes. Ahora, no, cuando dice voluntariedad, cuando se dice que ambas partes deben manifestar voluntad, no significa pues que uno de ellos propone soluciones y el otro acepta.
todo lo que le digan, ¿no? Eso no es así, ¿no? Es de ese tipo de voluntad, no se espera, no debe existir, ¿no? Sino que es una voluntad eh, donde debe haber manifestación espontánea, libre, consciente, conforme lo requiere un acto jurídico, ¿no? Un elemento importante del acto jurídico es la manifestación de voluntad, que debe estar incorporada de libertad, de decisión consciente, de conciencia, de capacidad, ¿no? La capacidad jurídica, ¿no? Para poder decidir un acuerdo válido jurídicamente, ¿no? Bueno, y la celeridad de la economía, no, creo que allí no hay mucho que decir, porque ya hemos dicho antes que este mecanismo es de bajo costo y es muy beneficioso, ¿no es cierto? Bajo costo económico también, ¿no? ¿Cuánto cuesta una conciliación? 300, 400, 500 soles, ¿no? ¿Cuánto cuesta un proceso judicial? ¿No? Los 500 soles que alcanzan para comenzar, no más, ¿no? Y a la larga vas a gastar muchísimo más que 500 soles, ¿no? Entonces, sí es muy beneficioso, ¿no? Y rápido, porque se puede obtener una conciliación hasta en 30 días como máximo, ¿no? Porque la norma dice que la audiencia puede realizarse dentro de los 30 días, ¿no? Dentro de, o sea, una audiencia puede durar de 3, 4 sesiones, ¿no? Esa es una audiencia. Y esas sesiones deben darse dentro de los 30 días. No puede pasar. Entonces, imagínense encontrarle solución a un proceso, a un caso, en 30 días, es un éxito total. Bueno, ya hemos hablado de la confidencialidad de cierta manera. Sin embargo, esta característica, este principio, tiene que ver con guardar reserva de todo lo sostenido o propuesto por las partes. No se aplica en caso de comisión de delitos. Perdón. ¿No? Entonces, ¿por qué dice no se aplica en caso de comisión de delitos? Porque si el conciliador identifica que en el transcurso, la invitación, todo el procedimiento conciliatorio, se detecta alguna indicio, sospecha, manifestación de una comisión de delitos, no solo se lo adviertes a las partes, ¿no? Sino que tenemos la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes, ¿no? Dependiendo de qué tipo de delito estamos hablando, ¿no? Y esto es aplicable, esta última parte es aplicable a los operadores en general, ¿no? Cuando hay comisión de delitos, hasta un psicólogo, un terapeuta tiene la obligación de poner en conocimiento a las autoridades, ¿no? Eh, hay amenazas, ¿no? Hay violencia de pronto en plena audiencia, violencia familiar, hay violencia contra la mujer, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿No? Somos abogados de las partes, somos conciliadores, ¿no? Informar a las partes sobre la información que es confidencial a efectos de que éstas tengan toda la información que contribuya a la toma de acuerdos. Hay, hay personas, ¿no? Que no quieren que sus eh, temas, casos, sus materias sean motivo de que muchas personas lo conozcan, ¿no? O no quieren hablar, no quieren expresarse, ¿no? Entonces es bueno saber, ¿no? Informarles a los usuarios, a tu cliente como abogado, de que la conciliación es un mecanismo confidencial, ¿no? O sea, que todo lo que suceda allí, ahí va a quedar, ¿no? Ahí debe quedar. No va a salir de esas
de esa sala, ¿no? Llevar un procedimiento transparente donde las partes conozcan las decisiones en el acuerdo. El conciliador debe informar, debe advertir al inicio, ¿no? En su discurso de apertura, ¿no? Debe informar a las partes las reglas con las que se juega, con las que se trabaja la conciliación, la equidad, la legalidad, la advertencia de comisión de delito, eh, la confidencialidad, ¿no? Las características de esta confidencialidad, ¿no? Y la posibilidad de que puedan proponer con libertad, ¿no? Y dialogar para encontrar soluciones. Hay personas que no pueden conversar, ¿no? No pueden comunicarse entre sí solas, siempre terminan discutiendo o peleando, ¿no? Entonces, el conciliador tiene una tarea de promover que estas personas logren comunicarse, ¿no? Entonces, es una tarea bastante importante, ¿no? Entonces, hay que explicarle a las personas esa condición en la que se encuentran, ¿no? ¿Cuál es la excepción a la confidencialidad? Se exceptúa de la regla de confidencialidad el conocimiento de hechos que conduzcan a establecer indicios razonables de la comisión de un delito o falta. Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Hemos explicado esta excepción, bastante importante. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Nancy, Liz, ¿alguien? Marley, ¿alguna pregunta? Ya, ok. Ya. Entonces, vamos a ver ahora cuál es el perfil del conciliador, qué se requiere para ser conciliador o en todo caso, cuál es qué nosotros esperamos de un conciliador como abogados cuando vamos asistiendo a nuestros clientes, ¿no es cierto? El conciliador debe entender, ¿no? Los intereses de las partes, rompiendo el juego de posiciones. ¿Qué significa? Generalmente las partes llegan, cada una, ¿no? Por su lado, algunos sin hablarse, sin mirarse, etcétera, y son invitados a la sala de audiencias, ¿no? Como les digo, hay una mesa redonda en la que cada uno toma su posición. Entonces, el conciliador debe tomar una posición de tal manera que las partes queden, ¿no? En posiciones para poder facilitar la comunicación, de pronto, frente a frente, ¿no? Y el conciliador en una postura un tanto acentral, ¿no? Y, como dije, en su discurso de apertura, el conciliador debe manifestar, debe brindar confidencialidad, debe buscar empatía con las partes. Y acá dice, rompiendo el juego de posiciones, debe identificar, ¿no? A ver, con la mirada siempre el conciliador identifica cuál es la parte cuál es la parte que está mucho más vulnerable y cuál es la parte que está mucho más empoderada, ¿no? De pronto hay personas más dominantes y la otra mucho más de perfil bajo. Entonces necesita eh, equilibrar la balanza, ¿no? ¿No? Permitir que la que se siente eh, con un perfil más bajo pueda tener la seguridad de hablar y manifestar sus opiniones, sus posturas, sus propuestas, ¿no es cierto? Y eso lo va a hacer el conciliador rompiendo el juego de posiciones, invitando, promoviendo, ¿no? Facilitando esta comunicación. Redefinir el conflicto sobre la base de una lectura objetiva en función de criterios predefinidos, entendiendo la comunicación como una herramienta que ayuda a redefinir el conflicto
en una relación de conflictos, ¿no? Nosotros ya hemos leído, el conciliador ya ha leído hasta ahí el expediente, ¿no? De qué se trata, ¿no? Y al ver a las personas, también al saludar, ¿no? Va a identificar características que lo va a, a buscar herramientas adecuadas para ayudar a la comunicación, ¿no? La creatividad del conciliador amplía recursos e iniciativas frente al conflicto, ¿no? El conciliador tiene un papel muy importante ahí. Actitud del conciliador. ¿Cuál debe ser esa actitud del conciliador? Debe llevar a las partes al futuro y a dejar el pasado, buscar el manejo del poder, ¿no? ¿Qué es lo que les digo? Vamos a equilibrar la balanza, ¿no? ¿Quién se siente más fuerte? ¿Quién viene con mucha fuerza, ¿no? Y quién viene muy de perfil bajo. Entonces, el conciliador tiene allí eh, que buscar cómo darle presencia al que viene con perfil bajo y cómo nivelar al que tiene, está sobre expuesto, ¿no? Y claro, las soluciones se van a buscar hacia el futuro, no hacia el pasado, ¿no? Buscar cambiar en el inconsciente de las partes el concepto de problema por el de solución, ¿no? Buscamos, vengo a dejar aquí, a manifestar mi problema y no busco soluciones, ¿no? El conciliador debe promover la búsqueda de soluciones, actuar con imparcialidad, neutralidad, involucrar a ambas partes, ¿no? Dentro de la comunicación, del diálogo. El conciliador debe aplicar, ¿no? Un lenguaje conciliador, actuar con cautela, cuidar gestos, ¿no? Como por ejemplo, si la persona dice, pero mire, el señor solo me da 100 soles, ¿a usted qué le parece, no? Y le dice al conciliador. Y el conciliador no habla, pero con los gestos le dice, ¿no? O con las manos, ¿no? Sí, tienes razón. Allí, ¿qué está haciendo? Está haciendo parcializándose, aunque tenga razón la señora o el señor, ¿no? Está parcializándose con una de las partes, ¿no? Entonces, eso no debe pasar. Entonces, el conciliador no debe hacer gestos, ¿no? Ni manifestar frases o palabras que den a entender siquiera que se parcializa con alguien, ¿no? Cuidar de moverla, mirar equilibradamente ambas partes y no solo a una de ellas, ¿no? Del conflicto, reflexivas, hablar el mismo lenguaje de las partes, ¿no? De pronto viene una persona muy instruida y la otra parte, ¿no? Y que su lenguaje es bastante sencillo, ¿no? Entonces, de pronto, el conciliador puede actuar con cierto desdén, rechazo indirecto hacia la persona más sencilla o hacia la otra parte, ¿no? Entonces, no debe suceder eso, con el conciliador no debe suceder eso, sino y por otro lado, puede que la persona sencilla no entienda, ¿no? A veces hablamos palabras técnicas, ¿no? Que las personas no entienden. Entonces hay que identificar si está entendiendo, hay que preguntar, hay que repreguntar, hay que parafrasear, ¿no? De tal forma de que finalmente
todos entiendan de qué se está hablando, ¿no? Y puedan tomar decisiones, ¿no? No, nos pasó alguna vez, no en una conciliación, sí en una capacitación, por ejemplo, donde había comunidad, representantes de comunidades nativas, ¿no? Entonces nosotros explicábamos el tema, y había dos personas adelante que toda de la primera clase, movían la cabeza, movían la cabeza, como quien entendían todo lo que se estaba diciendo, ¿no? De pronto, en la tarde del primer día, yo les dejo una tarea, ¿no? Y paso por el lado de todos los grupos mirando qué hacían, ¿no? Y les pregunto a estas personas, les digo, hagan la tarea, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Todo está bien? ¿Cómo les va? ¿No? Y ellos dicen, no sabemos qué hacer. En un lenguaje un poco, no tan claro, un tanto, ah, quechua hablantes, ¿no? Entonces, hablaban un tanto, quechua y castellano, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿has entendido? O sea, le hago varias preguntas y luego le digo, ¿has entendido la clase que hemos estado hablando? Y ellos dicen, no. Pero le digo, yo te he visto todo el tiempo haciendo gestos de que, como que entendieras. No, no entiendo. ¿Qué no entiendes? Es que no entiendo lo que habla, o sea, las palabras, porque nosotros hablamos quechua. Y busqué a alguien del grupo que hablaba quechua y le digo, ¿puedes explicarle y preguntarle qué cosa la necesita? Y se acercó una chica y le habla en quechua. Y me dijo, doctora, no puedo hablar con ellos, porque ellos hablan un quechua que yo no entiendo, ¿no? Entonces, imagínense, eso pasa en muchos lugares, en muchos sitios. Entonces tuvimos que tomar otro tipo de medidas para que ellos pudieran ir entendiendo las clases y realmente aprender el tema, ¿no? Entonces lo mismo puede ocurrir en una conciliación, ¿no? Que las partes o son quechohablantes o son de otro origen étnico que no entienden lo que estamos diciendo o lo que se está tratando en la reunión, o hablan otro idioma, son extranjeros, qué sé yo, y igual, ¿no? Entonces, hay que identificar el momento, ¿no? Eh, a- este, las características de las personas para poder ayudar. Y como dice aquí, eh, hablar el mismo lenguaje de las partes, ¿no? Y eso no es posible si primero no hemos identificado qué lenguaje habla, qué tipo de lenguaje tiene, ¿no? Eh, Identificar y sugerir los puntos de acuerdo. ¿Y de dónde nosotros identificamos y sugerimos puntos de acuerdo? O sea, no solamente es el conciliador no propone por su cuenta, por si acaso. El conciliador debe eh, identificar de lo que las partes solicitan y proponen durante la audiencia, las propuestas de solución, ¿no? Y parafrasearlos y preguntar y motivar a una comunicación y acuerdos, ¿no? Eh, Crear un clima de confianza con las partes. Hemos dicho que el conciliador debe buscar ser empático, ¿no? Debe promover la comunicación horizontal todo el tiempo, ¿no? De brindar la confianza necesaria para que las partes puedan manifestar sus propuestas con libertad, ¿no? Eh, Otra de las actitudes del conciliador, ¿no? Es la paciencia, ser paciente, permitir a las partes que concluyan de expresar sus ideas, ¿no? A veces el conciliador va a estar apurado, ¿no? No, 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 eso no debe pasar. Entender antes
de evaluar, ¿no? Si no, le hemos escuchado que están hablando y no hemos entendido, hay que preguntar, hay que repreguntar hasta que ellos puedan dejarse entender y entre ellos y también nosotros para poder identificar la propuesta que ellos sugieren, ¿no? Concentrarse, nada debe distraerlo para escuchar, tomar apuntes y entender las partes. ¿Cuál es el rol del conciliador? Equilibrar el poder, ya hemos dicho, identificar los problemas, facilitar el diálogo entre ellos, buscar la participación activa de las partes, evitar que las partes lo consideren como una terapia, o sea, no es la conciliación un lugar en la que las partes van a desahogarse sobre todos los problemas, ¿no? Que empiezan con el motivo de la conciliación y terminan con si su hija, con si su mamá, ¿no? Con lo que pasó en la esquina, no. Hay que centrar, ¿no?, el diálogo en el objetivo de la conciliación, ¿no? Y para eso el conciliador debe identificar, pues, de la lectura del expediente, cuál es el objetivo de la solicitud de la conciliación, ¿no? Eh, Permiten la interdisciplinariedad. ¿Qué significa? Que si como conciliadores necesitamos traer, invitar o proponer especialistas para que las partes puedan encontrar soluciones, se puede hacer. No lo he visto frecuentemente, pero es posible hacer, ¿no? Vamos a ilustrar a las partes, ¿no? Hay que ilustrarlo, o sea, vamos a invitar a un especialista para que ellos expliquen y las partes puedan entender de qué materia están tratando, ¿no? Estrategias en la conciliación: definir el problema, identificar el problema, definir los tiempos, ¿no? Sintetizar, ¿no? Resumir las propuestas, resumir eh, lo que se propone, ¿no? Resumir el problema, ¿no?, lo solicitado. Facilitar la comunicación, ya hemos hablado de eso, ¿no? Lenguaje positivo, ¿no? Vamos a siempre hablar en positivo, ¿no? En promover cambios, ¿no? Elección del orden de temas a tratar. No debe establecer una secuencia, ¿no?, en la que va a ir interviniendo. Bueno, el perfil del conciliador debe contar con habilidades personales e intelectuales fundamentales para que pueda desarrollarse como tal y cumpla eficientemente sus funciones. No todas las personas pueden ser conciliadores, ¿no? Debe tener una buena autoestima, autocontrol, flexibilidad, capacidad de escuchar, capacidad de comunicarse, ser empático, ser sociable, tener sensibilidad social, imparcialidad, paciencia, respeto y ser creativo. Tener razonamiento lógico, razonamiento numérico, juicio y criterio, asertividad, ¿no? Decir las cosas oportunamente, ¿no? Creatividad, sentido común, capacidad de redacción y capacidad de comprensión. Entonces son algunas características del perfil del conciliador, ¿no? Bueno, voy a pedirles una pausa
Un momentito, por favor, ¿sí? Y volvemos, ¿les parece? En unos minutos. Hacemos una pequeña pausa, un pequeño break, vaya a tomar agua, a tomarse un café, algo, y regresamos. Ok, doctora. A continuar con nuestro tema. Eh, Dentro de las funciones del conciliador, tenemos el que va a propiciar el proceso de comunicación. Como ya hemos dicho, desde el inicio, desde su discurso de apertura, ¿no? Debe propiciar la comunicación. Todo el entorno de la conciliación tiene en esencia la comunicación, ¿no? Como medio para lograr identificar las propuestas de solución, ¿no? Propone fórmulas conciliatorias, pero estas fórmulas no son las que se le ocurre al conciliador, ¿no? Sino que las va a identificar de la, de lo, de las mismas partes, ¿no? De su conversación, de sus propias propuestas, de las parafraseos, de la identificación de lo que ellos están sugiriendo, ¿no? Y solicitando. Ayuda a las partes a tomar una decisión y suscribir un acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo va a ayudar? No es que él, como dijimos, él propone la solución que quiera y luego induce, ¿no? O, 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 o manipula, ¿no? A las partes para lograr el acuerdo que él cree conveniente, no, sino que él ha identificado de las mismas partes, de sus mismos argumentos, ¿no? Y les pregunta, ¿no? A ellos si están de acuerdo o no. Entonces, eso es ayuda, facilita, ¿no? No es alguien que toma decisiones por sí mismo, ¿no? Como si sucede en el arbitraje, ¿no? El árbitro evalúa, ¿no? Las propuestas de las partes y él toma la mejor decisión que considera conveniente, ¿no? En este caso, no. Para ser conciliador, ¿qué requiere también, ¿no? Eh, para ser conciliador hay requisitos, ¿no? Que el conciliador debe cumplir, ¿no? Uno, estar capacitado, otro, estar acreditado, y para eso debe manejar las técnicas de conciliación, ¿no? Las técnicas de comunicación. Hay impedimentos también para ser conciliador, ¿no? Para participar como conciliador en un caso también, ¿no? Impedimentos, recusaciones, abstenciones, ¿no? Son aplicables a los conciliadores las causales de impedimento, recusación y abstención establecidas en las normas civiles, ¿no? ¿Qué pasa si él es familiar de de una de las partes? ¿Qué pasa si en el conflicto él ha intervenido en algún momento, ¿no? Entonces no puede, ¿no? Puede abstenerse o las partes pueden recusarlo, ¿no? Libertad de acción. El conciliador conduce la audiencia de conciliación con libertad de acción, siguiendo los principios establecidos en la ley de la conciliación, ¿no? Libertad en la medida que cumple los objetivos que la ley señala, ¿no? Con eso ya lo vimos. Eso también hemos visto más anteriormente. Las tácticas del conciliador para la solución, también hemos visto tus tácticas reflexivas, sustantivas, textuales, ¿no? Y vamos ya entrando
a lo que son las materias conciliables, ¿no? Hemos dicho que en materia de familia hay algunos temas muy comunes, como son los alimentos, el régimen de visita, la tenencia, liquidación de sociedades gananciales, ¿no? Eh, ¿Qué otra puede haber? ¿No? ¿Qué otra materia referente a familia, ¿no? ¿Podría haber alguna más? De repente, de pronto sí, ¿no es cierto? Habrá que identificar, ¿no? En materia laboral se debe respetar la irrenunciabilidad reconocidos por la Constitución y la ley. No se somete a conciliación controversial que se refiera a hechos referidos a omisión de delitos o faltas, ¿no? Es posible aplicar la conciliación a todas las materias siempre y cuando no se vulneren derechos fundamentales, individuales y laborales, además de aquellos tipos que constituyen delitos, ¿no? Por ejemplo, la violencia familiar, una denuncia por violencia sexual serán conciliables, ¿no? ¿Qué decimos? ¿Serán conciliables esas materias? ¿Alguna opinión? Y la ley nos habla de supuestos y materias conciliables de la conciliación, no conciliables, ¿no? En la conciliación. No procede la conciliación en los siguientes casos: cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada, ¿no? ¿Cómo lo invitamos? ¿Cómo promovemos una conciliación sin saber en dónde notificar la invitación? Cuando la parte invitada domicilia en el extranjero, salvo que el apoderado cuente con poder expreso para ser invitado a un centro de conciliación, ¿no? Cuando se trata de derechos y bienes de incapaces, a que se refiere el artículo 43 y 44, ¿no? Que son por tutela, por curatela, ¿no? Cuando han sido tienen características que les impiden manifestar su voluntad por sí mismos, convirtiéndolos en incapaces, ¿no? Puede ser incapaces relativos, incapaces absolutos, ¿no? Eh, por ejemplo, menores de edad que no tienen de pronto padres que lo representen, ¿no? O mayores de edad con alguna incapacidad que les impide manifestar su voluntad válidamente, ¿no? En los procesos cautelares tampoco, en los procesos de garantía constitucional, en los procesos de nulidad, ¿no? Ineficacia y nulidad de acto jurídico. Este último caso, en los supuestos establecidos en el 1, 3 y 4 del artículo 21 del Código Civil, ¿no? Estamos hablando eh, de casos donde los elementos del acto jurídico eh, tengan defectos, ¿no? En la petición de herencia, cuando en la demanda se incluya la solicitud de declaración de heredero, ¿no? En los casos de violencia familiar, miren, no es posible la conciliación. Y acá hay un tema bastante importante porque esto ha sido modificado. En el año 92, cuando salió la primera ley sobre violencia familiar, se permitía, ¿no? Se autorizaba la conciliación a nivel fiscal, ¿no? En estos casos. Posteriormente, se modificó la norma, no mucho tiempo después, y se prohibió la conciliación, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Era imposible, o sea, la conciliación muchas veces llevaba a que el agresor, aplicando, por ejemplo, el principio de oportunidad a nivel fiscal, decía, eh, bueno, te voy a pagar 200 soles por los daños de la violencia, ¿no? O por la violencia sexual, 200 soles. Y muchas veces a nivel fiscal se aceptaban. No obstante eso, no,
no limitaba, no cortaba la violencia y continuaba, ¿no? ¿Por qué? Porque había conciliación y reconciliación de paso, ¿no? Eso no disminuía la violencia familiar. Entonces, se modificó la ley y se prohibió la conciliación en estos casos, ¿no? En los casos de desalojo previstos en el Decreto Legislativo 1777, que establece el régimen de promoción arrendamiento para vivienda, y la de 2834 que regula el contrato de capitalización inmobiliaria y su modificación. En las demás pretensiones que no sean de libre disposición por parte de los conciliantes, ¿no? Bueno, hay materias no conciliables también. Y también hay la inexigibilidad de la conciliación extrajudicial. Hay casos en los que es exigible, hay casos en los que no es exigible, ¿no? En estos casos, dice, para efecto de la calificación de la demanda judicial, no es exigible la conciliación extrajudicial en los siguientes casos. En los procesos de ejecución, ¿no? Puede ser la suma de dinero, ¿no? Ya está en ejecución, ya no es posible. El proceso de tercería, en procesos de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? ¿Cuál sería? O sea, ¿cuál sería la conciliación ahí, ¿no? La prescripción tiene sus propias reglas, ¿no? En el retracto, cuando se trate de convocatoria a asamblea general de socios o asociados, en los procesos de impugnación judicial de acuerdos, ¿no? En los procesos de impugnación judicial de acuerdos de Junta General de Accionistas, en los procesos de impugnación de acuerdos de Junta General de Accionistas, en los procesos de indemnización derivado de la comisión de delitos y faltas, miren, tampoco. En los procesos contenciosos administrativos, tampoco, ¿no? En los procesos judiciales referidos a pensión de alimentos, ¿no? Régimen de visitas, tenencia y otros derivados de la relación familiar respecto a los cuales las partes tengan libre disposición. Tampoco es exigible la conciliación extrajudicial para ir a la vía judicial, ¿no? No obstante, es beneficioso, ¿no? Si logramos un acuerdo a nivel de conciliación. En los procesos de indemnización interpuestos por la Contraloría tampoco son exigibles, ¿no? ¿Qué etapas tiene la conciliación? Vamos a encontrar los actos, la preparación de la conciliación, ¿no? Que es la solicitud, ¿no? Eh, donde la parte solicitante manifiesta el conflicto o el problema, su requerimiento o su petitorio, ¿no es cierto? Y lo presenta a un centro de conciliación, ¿no? En esta solicitud debe consignar quién es la parte invitada, dónde domicilia, ¿no es cierto?, para poder invitarlo. Se presenta al centro de conciliación, el centro de conciliación va a invitarlos a una audiencia, ¿no? Donde las partes deben manifestar los hechos, ¿no? Y en esa etapa se va a dar la posibilidad de la búsqueda o identificación de soluciones y las propuestas del conciliador para promover la negociación, ¿no? No podemos promover la negociación después de la presentación o después de la exposición de los hechos nada más, sino que se tienen que identificar las soluciones, las posibles soluciones para que las partes puedan evaluarlas y negociar de ser el caso, ¿no? Y arribar a los acuerdos, ¿no? Allí a veces pues no hay acuerdo, ¿no? O hay acuerdos parciales. Entonces ahí vamos a ver cuáles son los tipos o clases de acuerdos que se pueden dar, ¿no? Luego de las
propuestas o identificación de soluciones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poder encontrar acuerdos totales, ¿no? La parte solicitante tenía 2 petitorios y resulta que llegaron a acuerdos en ambos puntos, ¿no? La falta de acuerdo en las partes tenía 2, 3 petitorios, ningún acuerdo fue eh, fue ninguna petición tuvo acuerdo, ¿no? No llegaron a acuerdo las partes. Por inasistencia de una de las partes a 2 sesiones, allí, ¿no? Se da por terminada, ¿no? La conciliación por inasistencia de una de las partes a dos sesiones. Por inasistencia de las partes a una sesión, ¿no? Es cuando es el solicitante, ¿no? El acuerdo en la conciliación extrajudicial constituye en el acta título de ejecución, que puede hacer valer su cumplimiento ante el órgano jurisdiccional, ¿no? Existen un procedimiento en la conciliación, para la conciliación, y esta debe contener los requisitos y identificar la competencia, ¿dónde? ¿No? Por el lugar de qué, del domicilio, del solicitante o del invitado, ¿no es cierto? Puede ser verbal o escrito, debe establecer un petitorio, debe adjuntar acompañados o sustento de su petitorio y identificar las direcciones, ¿no? De dónde, del lugar, ¿no? Del lugar donde vive cualquiera de las partes, ¿no es cierto? ¿Cómo se tramita la conciliación? Y ahí vamos a encontrar la solicitud, el petitorio, sustento y los medios probatorios que debe contener. En la centro de conciliación, la designación del conciliador, la invitación a las partes para, a través de las notificaciones, la audiencia y el acta de conciliación. ¿Y qué encontramos? ¿Qué va a suceder, no? Vamos a encontrar, como dije, el discurso o de apertura o de bienvenida, ¿no? En el cual el conciliador debe generar un clima de confianza, ya hemos hablado de eso, ¿no? Presentar a las partes, ¿no? Presentar resumidamente la solicitud, ¿no? de conciliación, definir la conciliación, establecer las ventajas, las reglas de la audiencia y realizar una audiencia en sesión privada. Las audiencias de conciliación no son públicas, son privadas, ¿no? Invocación las partes para proponer acuerdos, para abordar soluciones, ¿no? Para negociar, ¿no? Para buscar, identificar lo más beneficioso para ambos y proponer los acuerdos, ¿no? Para las partes, para, identificando el qué, el cuándo, el cómo, el quién, dónde y con qué finalidad, ¿no? Ese es un acuerdo, debe responder a estas interrogantes. En las fases de la conciliación, ¿no? Los actos preparatorios, los actos previos, la descripción de los hechos, la identificación del problema, la discusión, los acuerdos y el acta, ¿no? Ese es el camino que se sigue durante una conciliación desde la presentación de la solicitud. El conciliador, para identificar las propuestas, para incluso hacer un resumen de lo solicitado o de la contrapropuesta, del argumento de la parte invitada, debe aplicar algunas técnicas, como es el parafraseo, ¿no? Usted quiere decir tal cosa, ¿no?
usted ha dicho tal o cual cosa, ¿no es cierto? ¿Está de acuerdo? Así es, ¿no? La escucha activa, ¿no? Cuando las personas hablan, las partes hablan, hay que escucharlo para poder identificar qué es lo que claramente quieren, ¿no? La capacidad de condensar, de resumir los argumentos de las partes, proponer lluvia de ideas, a ver, ¿cuál creen ustedes que es la solución? A ver, busquemos soluciones, ¿no? Dar, clarificar, eso se llama. ¿Usted ha querido decir esto? ¿No? Reflejar, ¿no? Si usted propone tal cosa, pasará esto, ¿no? Y resumir lo que le están diciendo. ¿Usted está queriendo decir tal cosa? ¿Esto ha dicho? ¿Está bien? Confírmemelo, ¿no? Por favor. Y las preguntas, que son importantes. ¿Qué tipo de preguntas puede usar un conciliador? ¿No? Preguntas cortas, pertinentes, claras, abiertas, aclaratorias, cerradas, abiertas, lineales o circulares, ¿no? Generalmente, obvio es recomendable hacer preguntas abiertas, preguntas pertinentes, desde luego, ¿no? De acuerdo al caso, cortas, muy puntuales, claras, ¿no? Evitar preguntas irrelevantes, largas, complejas, que presionan, ¿no? Ya hemos dicho que el conciliador no tiene, no puede, debe evitar ese tipo de comentarios o preguntas que puedan motivar indebidamente a las partes, ¿no? ¿Cómo puede concluir un procedimiento conciliatorio? ¿No? Y hemos dicho que puede concluir por acuerdo total, por acuerdo parcial, por falta de acuerdo, por inasistencia, ¿no? De una o de ambas partes, ¿no? Decisión debidamente motivada del conciliador en audiencia también, ¿no? Ya hemos dicho cómo puede concluir: acuerdo total, acuerdo parcial, falta de acuerdo, inasistencia de una de las partes, inasistencia de las dos partes, ¿no? Y finalmente, el acta. ¿Qué debe contener el acta de conciliación? El número, registro, número expediente, lugar y fecha, nombres, número, documento, domicilio de las partes, sus representantes, los testigos, si fuera el caso, ¿no? Y los hechos, ¿no? El acuerdo conciliatorio, si es total, si es parcial, ¿no? Las obligaciones a las que se comprometen, ¿no? Los acuerdos, por cierto, y las obligaciones deben estar claramente establecidas para que no haya confusión. Mérito y ejecución del acta, ¿no? ¿Cuál es el valor del acta? Hemos dicho que esta acta tiene eh, valor de ejecución, ¿no? Es un título ejecutivo. Los derechos, deberes y obligaciones ciertas, expresadas y exigibles que constan en dicha acta se ejecutan a través de un proceso único de ejecución. Las formalidades, el acta debe tener firma la web conciliador de las partes, de los representantes legales, ¿no? Las personas que no saben firmar deben poner su huella digital, nombre y firma del abogado del centro, ¿no? Y el acta en ningún caso eh, debe contener las propuestas o las posiciones de las partes respecto de estas, ¿no? Sino que debe establecer los acuerdos, debe aparecer. Este es el flujograma, ¿no? Que sigue un procedimiento conciliatorio. Miren, la solicitud, la designación al conciliador, el plazo para recusar al conciliador, la audiencia, ¿no? En tanto se da acá la citación, ¿no? La invitación a las partes, aquí está, la invitación para conciliar, la audiencia y el levantamiento del acta, ¿no? Esto es
lo esencial en la conciliación. Entonces, hasta acá hemos terminado el tema. Yo no sé, he tratado de resumir, en realidad conciliación es mucho más largo y tiene varias etapas, ¿no? Dependiendo también de qué, de si va a ser es formación para conciliadores o en este caso ustedes que son estudiantes o abogados, ¿no? Para formación o utilidad como abogado, ¿no es cierto? Entonces, hemos tratado de identificar los puntos más importantes, ¿no? En este tema. Hasta aquí les agradecería alguna pregunta, que tengan alguna duda. Ya estamos terminando el tema y el curso también. Doctora, buenas noches. Sí, Nancy. La consulta, miren, hay actas de conciliación que, por ejemplo, se han llevado a cabo, pero que no se ejecutan. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Yo he visto algunos actas de conciliación y la mamá no lo puede ejecutar porque dice que no se cumple, que no le quieren dar la pensión. En esos casos, ¿qué se puede hacer? Esa es mi consulta, doctora. Ok, gracias. Bueno, hemos dicho que las actas en sí mismas son un título ejecutivo, ¿no? Eso significa que puede pedirse su ejecución. Si se incumple el acta de la conciliación, ¿no? Porque el acta es como una sentencia. Si se está incumpliendo el acta, si se están cumpliendo una sentencia, ¿qué sigue? Hay que pedir la ejecución de la sentencia, en este caso la ejecución del, del acta de conciliación. Esto en la vía judicial, ¿no? Quizás estás hablando de temas de alimentos, ¿no es cierto? Llegan a un acuerdo, voy a pagar 200 soles o voy a pagar 800, 1000 soles al mes, pero después ya no quieren y no le pasa nada. Entonces, ¿qué pasó con mi acta de conciliación? ¿No? Tengo un papel que no es útil. Sí es útil, ¿no es cierto? Entonces, hay que ir a la vía judicial a pedir la ejecución. ¿Qué va a seguir con el incumplimiento de alimentos en la vía judicial? ¿No? ¿Qué va a seguir? Se va a liquidar, ¿no es cierto? Toda la deuda que tiene y se le va a pedir, ¿no? Que pague, se le va a requerir el pago, ¿no? De no pagar de manera insistente, se va a pasar a la vía penal, ¿no es cierto? Por omisión de asistencia familiar, ¿no? Y en lo penal, si no cumple, se demuestra que no ha cumplido, este señor se irá pues a prisión, ¿no es cierto? Y si es posible su ejecución, pues, ¿no? Vía judicial. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, doctora, muchas gracias. De nada, Nancy. Bueno, no hay más preguntas, ¿no? Entonces imagino que todo ha estado claro, me han entendido todo o no han entendido nada, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un placer estar con ustedes durante estas clases. Espero que hayamos aprendido, ¿no? Los temas tratados y que sea útil para su desarrollo profesional, laboral, etcétera, ¿no? Éxitos para todos, para todas. Nos volveremos a ver seguramente en algún momento en este mundo jurídico. Siempre nos encontramos. Si no hay más preguntas, muchas gracias por este tiempo, por la atención. Muy buenas noches a todos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Luego, doctora, que le vaya bien. igualmente, cuídense. Chao, chao.